Capítulo 7. Yo me voy a ocupar de buscarlos. Tiempos difíciles. Señores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana. Alegato del fiscal Julio César Estracera en el juicio a las juntas, 18 de septiembre de 1985. El 17 de diciembre del 75, la presidenta María Estela Martínez de Perón anunció el adelantamiento de las elecciones para octubre de 76 y al día siguiente estalló una sublevación en la aeronáutica. Una escuadrilla de aviones Mentor sobrevoló la Casa Rosada en formación de ataque. Isabel ordenó al personal civil evacuar la sede de gobierno, pero pese a la amenaza de bombardeo, ella permaneció en su despacho. La asonada duró 3 días. Apenas un mes más tarde, el 28 de enero, una nueva central empresaria constituida por grandes grupos económicos convocó a un paro empresarial y los ganaderos se negaron a entregar Hacienda. El 2 de febrero, con el alejamiento del ministro de Economía Antonio Cafiero del gabinete, se cerró una de las últimas esperanzas de sostener al gobierno. Junto a Isabel quedaba solo su entorno más cercano. Poco antes de la 1 de la madrugada del 24 de marzo, la presidenta subió al helicóptero que debía trasladarla a Olivos, pero este se desvió al sector militar de Aeroparque. En el hall la esperaba con rostro adusto el general José Rogelio Villarreal. Le comunicó que las Fuerzas Armadas han asumido el poder político de la nación. Usted queda destituida, le dijo. En la Plaza de Mayo apenas medio centenar de personas, la mayoría mujeres, vivaban a Isabelita. No parecía la misma plaza en la que 3 años antes miles de gargantas juveniles habían cantado se van, y nunca volverán. Pocos sospechaban lo que vendría. Salvo por los movimientos de tropas, en las calles reinaba una mezcla de temor e indiferencia. Desde hacía días los diarios venían anunciando el golpe, y no hubo el menor atisbo de resistencia. La Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias había estado preparando desde hacía varios meses las condiciones favorables para ese desenlace, promoviendo la inflación, el desabastecimiento, la especulación desenfrenada, la fuga de divisas y la cesación de pagos con el exterior y organizando una huelga impositiva. Como si se tratase de un traspaso democrático, el diario Clarín tituló Nuevo Gobierno. La nación, por su parte, eligió un elíptico. Las Fuerzas Armadas asumen el poder. Detúvose a la presidente e ilustró con una foto del helicóptero que llevaba a Isabel detenida. La opinión destacó en primera plana. Gobierna la Junta Militar. En la memoria y balance del 76 de la Sociedad Rural Argentina pudo leerse: estos trastornos, consecuencia de un régimen demagógico y populista, llevaron al país casi al borde de su disolución, desgracia que pudo ser evitada debido a la intervención militar del 24 de marzo, destinada fundamentalmente a reencauzar el país en el camino de la ley, de la responsabilidad, de la verdad. El radicalismo aportó al gobierno de facto funcionarios en segundas líneas y ocupó 310 intendencias en todo el país. La guerrilla, que ya estaba aislada de las masas por sus errores políticos, imaginó que el golpe era la oportunidad de recuperar protagonismo en la falsa creencia de que, clausurada la democracia, el pueblo se iba a sumar a la lucha armada. El Evita Montonera, órgano oficial de montoneros, en la nota sobre el suceso tituló «Cayeron los payasos del circo». En la madrugada del 24 de marzo cayeron Isabel y sus payasos. Muchos se equivocan si creen que han destruido al peronismo. Todo lo contrario, lo que se terminó fue su resaca. Ahora el auténtico peronismo va a dar un salto cualitativo. Este peronismo que ahora, además de saber por qué y contra quién lucha, sabe cómo luchar. Y con la conducción de Montoneros se convertirá en el pilar del Frente de Liberación Nacional. El ERP, en su revista El Combatiente, derrochó optimismo.
la dictadura militar fracasara completamente desde el comienzo en sus objetivos de aniquilar las fuerzas revolucionarias y estabilizar el capitalismo. Por el contrario, las fuerzas revolucionarias crecerán más que nunca. Se inicia, por tanto, la etapa de la guerra civil generalizada en nuestro proceso revolucionario a las puertas de una época histórica y gloriosa, por la que ya marcha erguida y determinada su vanguardia guerrillera. Una de las pocas expresiones contra el golpe fue la del Partido Comunista Revolucionario, PCR. Su órgano oficial, Nueva Hora, del 23 de marzo, dijo en tapa: en defensa de las conquistas amenazadas y en el camino de la lucha por la liberación definitiva, junto al pueblo peronista y patriotas argentinos, defenderá al gobierno de Isabel. La clase alta aplaudió, la clase media mantuvo una postura oscilante entre la simpatía y la indiferencia, y la clase obrera lo recibió con desconfianza y resignación. Jorge Bergoglio recordó el golpe. Lo aprobaron casi todos, incluso la inmensa mayoría de los partidos políticos. Si no me equivoco, creo que el único que no lo hizo fue el Partido Comunista Revolucionario, aunque es verdad que nadie, o muy pocos, sospechaban lo que sobrevendría. El número de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo llegó a 3.845 en los primeros meses de 1976, modalidad que sirvió para simular una represión blanda y civilizada, con la que las Fuerzas Armadas podrían presentarse ante la sociedad y el mundo exterior. Algunos miles de presos en cárceles comunes a la vista de todo el mundo, mientras que en la más absoluta clandestinidad se desataba una maquinaria de exterminio nunca antes conocida en el país. Ideas irrenunciables. Las características del accionar de Bergoglio en ese tiempo fueron el secretismo y la soledad con que se movió para evitar comprometer a la gente de su entorno. El padre Juan Carlos Scanone, quien era mayor que Jorge y tenía más años de sacerdote, recién mucho tiempo después y reflexionando con otros jesuitas, cayó en la cuenta de cómo actuaba Bergoglio. En realidad, nos ha llevado más de 20 años conocer a fondo la verdad de las acciones de salvataje del padre Jorge. Al Colegio Máximo llegaban algunos jóvenes para un periodo de permanencia. Bergoglio nos decía que eran muchachos que estaban en una fase de discernimiento vocacional o bien que estaban siendo acompañados en sus estudios. Nosotros creíamos que se trataba de ayuda espiritual. Nunca supimos que estuviera llevando adelante una operación clandestina. La policía merodeaba frecuentemente el colegio. Una vez llegaron de noche, sería a finales de 1977. Pasaron la verja y rodearon el edificio con las camionetas. Fue una verdadera irrupción. Todavía recuerdo el retumbar de sus pasos a lo largo del corredor. Deduzco que podrían ser más o menos unos 20. Se nos hizo un nudo en la garganta. Jorge reaccionó como un jefe carismático, nos animó, nos tranquilizó a todos e intimó a los militares a retirarse. Lo hizo con tono decidido, pero no provocativo. Eran tiempos sin ley. Había que evitar cualquier pretexto. Cuando salimos de nuestras habitaciones, vimos que los militares tomaban una actitud menos marcial. Esa noche había también algunos jóvenes que Jorge nos había presentado como estudiantes en un retiro espiritual. Cuando más adelante emergieron estas historias, hablando en la comunidad de jesuitas, comprendimos la razón verdadera de aquella hospitalidad. Quiere decir que el padre Bergoglio no solo mantuvo entonces ese secreto, sino que nunca ha querido jactarse de su singular misión. Puedo decir con certeza que el padre Bergoglio se ocupó no solo de proteger y salvar jesuitas y seminaristas, sino también de esconder a jóvenes que estaban en la mira de la dictadura y que eran llevados a nuestro colegio con las mayores cautelas. Ciertamente, buscaba evitar que la cobertura saltara por posibles ingenuidades nuestras. Recordemos que eran años de miedo. Por eso era necesario mantener estrecha reserva. Además, el padre Jorge sabía que con esta misión podía exponer no solo a otro jesuita, sino a toda la Compañía de Jesús de la Argentina. Si los sicarios de Videla hubiesen descubierto que los jesuitas, bajo la dirección de sus superiores, actuaban clandestinamente contra eso que llamaban proceso de reorganización nacional, ciertamente se habrían tomado represalias que solo hoy podríamos imaginar.
Probablemente el padre Scanone nunca leyó las diatribas de la revista El Caudillo. O tal vez en esos juegos selectivos que tiene la memoria las haya olvidado. Lo que no olvidó jamás fue el empeño que puso su provincial en protegerlo. Nunca antes había querido hablar de aquella época, pero cuando su amigo fue ungido, Papa Francisco lo hizo. Él me cubrió las espaldas, me salvó, y lo hizo en diversas circunstancias. Los militares eran incapaces de sutilezas. Para ellos hablar de liberación o de opción preferencial por los pobres se traducía en una sola palabra: comunismo. Personalmente, nunca he tenido que ver con el marxismo. Sin embargo, me consideraban un comunista. Jorge nos aconsejaba a todos cómo evitar problemas, cómo esquivar el pesado control del régimen sin renunciar jamás a nuestras ideas. Scanone mencionó el primer consejo personal que Bergoglio le dio. Me recomendó que cuando fuera a los barrios donde tenía mi actividad pastoral no lo hiciera solo. No me lo dijo únicamente por razones de seguridad, sino para que siempre hubiera algún testigo de mis actividades. De esta manera, si la policía, el ejército o la marina intentaban detenerme, no faltarían testigos de ese accionar. El padre Jorge tomó en serio que protegernos era su deber. Sabía perfectamente que como superior de la Compañía de Jesús, su primera responsabilidad era proteger a cada jesuita. Por eso mismo no es casual que, terminados aquellos años de matanzas, ningún jesuita haya sido asesinado por la dictadura. Deben cuidarse. A fines de 1974 ingresé a la Universidad del Salvador para estudiar medicina. Ese año, la universidad había quedado en manos de una asociación civil, desligada jurídica y económicamente de la Compañía de Jesús. La operación la había hecho Bergoglio y se fundaba en el documento Historia y Cambio de su autoría y siguiendo las constituciones de la Compañía de Jesús. Cuenta el hoy Dr. Gustavo Luciano López, médico radiólogo residente en Zapala, provincia de Neuquén. Por aquellos años, Gustavo López era dirigente del Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad del Salvador, CEMUS, que participaba de la Federación de Estudiantes de la Universidad, FEUS. En el 75 se produjo una crisis en la universidad por los cambios en el precio de las cuotas y un nuevo régimen de aranceles. Luego de terminar el conflicto y de negociar el régimen de aranceles con el vicerrector, el doctor Enrique Beta, la FEUS salió fortalecida. Cada centro de estudiantes tenía su forma de acción fuera de la facultad, y en nuestro caso eran campañas de vacunación en barrios de emergencia de la Municipalidad de Avellaneda con el apoyo del municipio y materiales de la provincia. Entonces, el provincial, el padre Jorge, nos citó a una reunión a todos los representantes estudiantiles de la FEUS. Fuimos todos, éramos unos cuantos. Nos dijo que vendrían tiempos difíciles para la Argentina, que teníamos que cuidarnos y cuidar a la gente. Fue un momento perdurable en la memoria. A cada uno nos dijo algo pertinente como conociéndonos individualmente, y se detuvo un rato con los chicos de sociales y con los de derecho. Poco después, en marzo del 76, creo que el 18 o 19, 3 o 4 integrantes del CEMUS, fuimos a otra reunión, que había sido pactada mucho antes, con el licenciado Francisco Piñón, rector de la Universidad del Salvador, por el proyecto del edificio para la facultad. Al terminar, nos dio un mensaje del padre Jorge. En estos días no habrá cambios importantes, y no para bien. Deben cuidarse. La protección de la universidad no puede ir más allá de sus puertas. Los proyectos de extensión será mejor institucionalizarlos a través de las unidades académicas, así continuaron hasta pasado el 80. También allí, Piñón nos contó que 2 de los chicos de sociales no aparecían por ningún lado, aún hoy están desaparecidos. Aunque ya no participaba del gobierno de la universidad, el provincial Jorge Bergoglio nos hizo llegar su consejo y palabra de aliento por los difíciles tiempos que vendrían. Pasaportes. Acerca de la atmósfera reinante en los momentos previos al golpe, el testimonio de Armando Liscano es muy ilustrativo. ¿Estás disfrutando este texto? Si te emocionó, te hizo pensar o te despertó alguna pregunta, ayúdame a seguir compartiendo la historia argentina. Suscríbete al canal y regálame un like.
Es chiquito para vos, pero enorme para mí. Mil gracias. Rosa Corsici, exmilitante montonera y de La Lealtad, que en la actualidad continúa su exilio en Gotemburgo, Suecia, nos puso en contacto con Armando, de origen uruguayo, y también en el exilio, quien relató el siguiente episodio que lo vinculó al actual Papa Francisco. Yo estudiaba literatura, pero me dediqué al periodismo. Estaba afiliado a la Juventud Comunista y por mi profesión fui designado funcionario de prensa del PC uruguayo. Mi compañera, Marita, integraba la Resistencia Obrero Estudiantil, brazo armado de la Federación Anarquista Uruguaya, donde además estaban las hijas de Selmer Michelini. A mediados de 1974, cayó presa una compañera de ella y ante el riesgo de que fuera detenida también, decidimos cruzar a Buenos Aires. Llegamos justo el día de la muerte de Juan Domingo Perón. Aquí me reencontré con Raúl Cacho Feldman, un compañero de la Juventud Comunista que se convirtió en mi responsable. El 24 de diciembre del 74, Cacho venía a festejar Navidad con nosotros y con otro compañero llamado Javier. En el camino entró al local del Movimiento de Solidaridad con Latinoamérica, justo cuando una patota de civil estaba dentro y fue asesinado brutalmente. A las 6 de la mañana del 25, llegó Javier y nos dijo que hay que rajarse porque mataron a Cacho. Todo el 75 fue un año terrible, y ya por diciembre la cosa se puso mucho peor. Se venía el golpe. Entonces Marita, que había sido catequista, se puso en contacto con un sacerdote tercermundista. No recuerdo su nombre. Era un tipo petizo, rubio y muy simpático que nos dijo: «Miren, yo estoy muy marcado y no los puedo ayudar, pero quien los puede ayudar es Jorge Bergoglio, el provincial de los jesuitas». A mediados de enero del 76 fuimos a la casa de Bergoglio, que vivía con el sacerdote José Luis Ávila, un gallego muy divertido. Bergoglio nos dijo: «Bueno, aquí hay posibilidades de que la cosa se ponga más fea, de que haya un golpe. Lo que les propongo es que ustedes dejen sus pasaportes aquí, y si llegan a tener un problema, si los detienen, yo me voy a ocupar de buscarlo». Y quedamos en que todas las semanas íbamos a ir a la misa que daba Ávila en una iglesia que quedaba entre Flores y Caballito. Entonces, cuando Ávila me daba ¿cómo se llama? Cuando el gallego me ponía la galletita en la lengua, me decía: «Vaya a la sacristía que tengo información», o bien: «No tengo nada para ti hoy». Todos los domingos íbamos a la misa. Mencionar la hostia como la galletita en el testimonio de Armando es parte del desconocimiento comprensible en alguien que nunca fue católico, pero además de ser una anécdota risueña, esconde un mensaje. Al sacerdote Jorge Bergoglio no le importó que Armando fuese ateo y comunista. Le bastó con escuchar su pedido de ayuda para protegerlo. Continúa Liscano. Cada tanto encontrábamos a Bergoglio y hablábamos de la situación política y de otras cosas. Bergoglio era un tipo muy culto, retórico, intenso y a la vez humanísimo, con una capacidad impresionante. Cuando llegó la noche del 23 de marzo, a eso de las 7 u 8 de la noche, nos fuimos a su casa para ver qué hacíamos. Recuerdo que nos sirvió una ensalada con nueces y vino tinto y dijo: «Coman, chicos, porque no sabemos si mañana vivimos». Los llamaban distintas personas por teléfono. Allí me dijo que el golpe no iba a ser como el de Chile, que no habría resistencia, pero que no sabía qué podía pasar. Nosotros cambiamos de hotel y nos fuimos a uno de Mataderos. Allí pasamos una situación muy fea. Una noche cayó el ejército, revisó todo muy normalmente y se fue. Pero a eso de las 7:30 de la mañana siguiente el dueño nos dijo: «Ustedes dos se van de aquí ya». Protestamos, pero luego juntamos las cosas y llamamos un taxi. No habíamos hecho media cuadra cuando vimos que llegaban al hotel varios Falcon verdes con tipos armados. El gallego del hotel nos había salvado la vida. Así seguimos cambiando de hoteles, dando vueltas por Buenos Aires y yendo a la misa todos los domingos. Pedimos refugio en Naciones Unidas y por suerte en septiembre nos llegó la visa para Suecia. Fuimos a verlo a Bergoglio para buscar los pasaportes y agradecerle su ayuda. Él nos deseó mucha suerte y yo le prometí volver a verlo cuando los tiempos cambiaran.
un ramo de flores. Alicia Oliveira fue, hasta su fallecimiento en 2014, amiga personal de Jorge Bergoglio. Esa amistad se remontaba a los años 73 a 74, cuando fue nombrada jueza del fuero penal competente en mayores y menores, la primera en el país. Echada del cargo por la dictadura, Alicia se volcó de lleno a la lucha por los derechos humanos. Fue la abogada con más habeas corpus presentados. En el 79, junto con Augusto Conte, Alfredo Galletti, Carmen A. de la Pacó, Emilio F. Mignone, Boris Passic y José Westerkamp, fundó el Centro de Estudios Legales y Sociales, un organismo encargado de investigar casos de violaciones a los derechos humanos. Ese mismo año, junto a Nilda Garré y a Jorge Vázquez, redactó el documento que presentó el Partido Justicialista, con las firmas de Diolindo Vitel y Herminio Iglesias, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos visitó el país. En él se denunciaba por primera vez que en la Argentina desaparecía gente y se torturaba. Entre 1998 y 2003 fue defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires propuesta por el FREPASO. Y en la gestión de Rafael Bielsa como canciller entre 2003 y 2005, fue secretaria de Derechos Humanos. En 2013, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la invitó a acompañarla en la comitiva que asistió a la asunción del Papa Francisco. Desde su propia experiencia y desde la autoridad moral que le dio su lucha por los derechos humanos, fue la voz principal que se alzó para defender la verdad sobre el accionar de Jorge Bergoglio, desmintiendo a quienes pusieron en duda su papel en la dictadura. Comentó Alicia, en febrero de 76, antes del golpe, Bergoglio fue a verme al juzgado para decirme que la mano venía muy pesada. Le pido que se venga al Colegio Máximo a vivir con nosotros, me dijo. Yo le dije que prefería que me agarraran los militares antes que irme a vivir con los curas. Cuando se inició el proceso, me echaron del cargo. Bergoglio entonces me mandó un ramo de flores, pero la cosa no terminó en mi despido. Los militares decretaron mi captura y por suerte no me encontraron. Zafé, me escondí. Estuve 2 meses viviendo en la casa de mi amiga Nilda Garré, que había sido alumna en El Salvador. Ella estaba casada con Juan Manuel Abal Medina, secretario general del Partido Justicialista, y tenían una hijita. Abal Medina había tenido que asilarse en la Embajada de México, y cuando Nilda salía del departamento me dejaba encerrada porque decía que yo era una irresponsable. La cosa es que uno de mis hijos iba a El Salvador y yo vivía angustiada porque no podíamos vernos. Entonces el padre Jorge Bergoglio me iba a buscar a casa de Nilda, me llevaba en su auto y al entrar en el colegio me dejaba en el patio para que pudiera reunirme con mi hijo. No lo hizo una, sino varias veces, y no lo hizo solo por mí. Él ayudó a mucha gente durante el proceso. Recuerdo el caso de un hombre al que tenía escondido ya que estaba muy marcado y no podía irse al extranjero. Como se parecía bastante a Jorge, le dio su cédula de identidad y su sotana y así pudo salir. Eso no lo hace cualquiera, y muchísimo menos en aquel tiempo. Cuando yo ya pude volver a salir a la calle, nos reuníamos todos los domingos en Villa San Ignacio, la casa de ejercicios que está frente a Campo de Mayo. Allí, Jorge, el provincial, hacía un gran asado y despedía a gente que cobijaba en alguna parte, aunque no se sabía bien dónde. Desde allí escapaban al extranjero. El hermano Salvador Mura, que era su secretario, los llevaba hasta Ezeiza o incluso hasta Paso de los Libres. Otras veces era el mismo Jorge el que los acompañaba hasta el aeropuerto. Nilda Garré puede confirmarlo porque una vez la llevé a un asado. Nunca le pregunté a Jorge cómo los sacaba o dónde iban. Por ese entonces, lo mejor era ignorar todo. Lo que sé es que él se arriesgaba por ellos una y otra vez. Por eso a mí no me pueden venir con cuentos sobre quién es Jorge Bergoglio. Pecado mortal. En San Miguel, la misa de los sábados a las 8 de la noche, que se oficiaba en la capilla interna, en el primer piso del Colegio Máximo, era conocida como la Misa de los Gamulanes.
Le decían así porque la mayoría de los feligreses venía de Bellavista, zona de casaquintas, de gente de buena posición económica, los únicos que por entonces podían comprarse un gamulán. Virginia Bossier vive en General Pico, La Pampa, pero en los años 70, mientras estudiaba letras, trabajaba como secretaria administrativa en el Colegio Máximo de San Miguel. Para este libro, Virginia recordó aquellos días. Al margen de quienes iban, yo también prefería esa misa porque disfrutaba de las homilías del gallego Ávila, del chulito Moyano Llerena y también de las de Bergoglio, ya que aunque sus misas duraban menos porque él prefería hablar poco, siempre nos dejaba ideas para rumiar toda la semana. Además, me gustaba que el grupo que cantaba usara bombos y guitarras y entonara canciones no litúrgicas como las de la misa criolla. Ese grupo también cantaba canciones del jesuita Juan Carlos Constable, bastante más comprometidas socialmente por sus letras. Tal vez fue por eso que en 1975 Bergoglio, ya como provincial de los jesuitas, y cuando habían comenzado las persecuciones, protegió a Constable mandándolo a refundar la iglesia en medio del monte santiagueño, en San José del Boquerón. Allí, los jesuitas que bajaban del Perú habían levantado en 1735 una reducción con una iglesia y un pozo de agua. Los indígenas tallaron a machete una imagen de San José, que aún se conserva en la parroquia, en Quebracho Colorado. Jesuitas e indígenas trabajaron mancomunadamente hasta 1767, cuando los religiosos fueron expulsados por orden del rey español Carlos III. Pasaron más de 200 años para que otros dos jesuitas, Agustín López y Juan Carlos Constable, volvieran, enviados por Bergoglio, a ese poblado del monte santiagueño para reconstruir la iglesia, fundar una escuela y asistir a un centenar de habitantes. El padre Constable abrazó con amor su misión y realizó una enorme tarea social durante 40 años. Un tal Jorge. La Universidad Católica de Salta pertenecía a la Compañía de Jesús. En esos años, el rector era un jesuita de Wisconsin, el padre George Haas, quien estaba en la mira de los grupos de ultraderecha. A pesar de su origen estadounidense, se cuenta que era un cura muy cercano al pensamiento nacional. El abogado salteño, Manuel Pecci, relata lo siguiente. Yo estaba en la Suprema Corte de Salta y en agosto de 1975 renuncié y me trasladé a Buenos Aires para ir como subsecretario de Asuntos Institucionales cuando asumió como ministro del Interior el coronel Vicente Damasco. En ese tiempo, a través de Damasco, conocí a Jorge Bergoglio y trabé cierta amistad con él. Damasco duró menos de 2 meses en el cargo, así que yo renuncié y me volví a Salta a mi estudio jurídico. Al poco tiempo me llamaron de la oficina para avisarme que me estaba buscando un tal Jorge. No sabía de quién me hablaban, pero pedí que le avisaran que pasara por el estudio. Cuando llegó este tal Jorge, me sorprendí al encontrarme al provincial de los jesuitas. Bergoglio me dijo que la urgencia por verme obedecía a una razón. Tenía la información precisa de que 2 padres jesuitas, uno de apellido Rueda, al otro no lo recuerdo, profesores de la Universidad de Salta, corrían peligro inminente de ser asesinados por un grupo parapolicial. Como yo conservaba muchos contactos dentro de la justicia salteña y el gobierno, de inmediato me comuniqué con un camarista amigo y le expliqué la situación. Él se cruzó hasta mi estudio y se reunió a solas con Bergoglio, donde arregló una salida segura para ambos jesuitas. Partirían al día siguiente a Bolivia. Una vez que los padres cruzaron la frontera, Bergoglio regresó de inmediato a Buenos Aires.